Ahí tiene que aparecer ya la grabación. Sí. Entonces volvemos con siempre la pizarra porque hay un ejercicio ahí. Aquí estás. El ejercicio que sigue es un ejercicio muy bonito. El ejemplo 1.18. Que es una verificación. Aquí es verificar que la función y igual a e a la 3x más e a la menos 4x es solución de la ecuación y segunda más y' menos 12 por y igual a 0. Entonces aquí yo tengo al y, que es e a la 3x más e a la menos 4x. Luego tengo que calcular el y'. Bajo el 3 y me queda siempre e a la 3x. Bajo el menos 4 y me queda e a la menos 4x. Y segunda. Bajo otra vez el 3 por 3, 9. Y me queda siempre e a la 3x. Bajo el menos 4, entonces 4 por menos me va a dar más. 4 por 4 son 16. Y siempre e a la menos 4x. Aquí ya tengo las tres cosas. Tengo la y. Tengo la y' y tengo el y segunda. Ya puedo sustituirlos en la ecuación diferencial a ver qué pasa. Entonces tengo y segunda más y' menos 12 por y igual a 0. Entonces y segunda no hay ningún problema. La copio tal cual. 9 e a la 3x más 16 e a la menos 4x. Más. Copio la y'. 3 e a la 3x menos 4e a la menos 4x menos 12 por lo que vale la y. Pero la y era e a la 3x más e a la menos 4x. Y eso tiene que cumplirse que me va a dar 0. Entonces vamos sumando poquito a poco. Aquí tenemos 9 a la 3x con 13 a la 3x. Esos son 12 en e a la 3x. Luego tenemos 16 e a la menos 4x menos 4 e a la menos 4x. Eso serían 12 en e a la menos 4x. Y luego tengo aquí, para multiplicar, menos 12 por este y menos 12 por este. Menos 12 por e a la 3x, entonces sería menos 12 por e a la 3x. Y menos por más es menos 12 e a la menos 4x. Y eso me tiene que dar 0 en teoría. Y vean que sí me va a dar 0. Porque si yo hago aquí 12 a la 3x menos 12 a la 3x, eso sería 0. Más. Si hago 12 e a la menos 4x menos 12 e a la menos 4x, también me va a dar 0. Y obviamente 0 más 0 es 0, que era una igualdad. Y por lo tanto sí se verifica.
Entonces la respuesta sería que la función y igual a e a la 3x más e a la menos 4x sí es solución de la ecuación y segunda más y' menos 12y igual a 0. Ya estaríamos, ¿verdad? Ese sería el ejemplo 1.8. No, el 1.18, perdón. Página 23. Y de aquí vamos a una parte teórica, que son las aplicaciones de la derivada. Una de un montón. Y está aquí la famosa regla del L'Hopital. Entonces dice el teorema 2.1, la regla del L'Hopital. Sean f y g funciones derivables en un intervalo abierto a, b, que contienen al valor c. Puede que estas funciones no sean derivables en c, pero se puede asumir que g' de x es diferente de 0 para todo x que está en el intervalo a, b, excepto quizás en el mismo c. Entonces, si el límite cuando x va para c de f de x entre g de x conduce a una forma indeterminada 0 entre 0 o bien infinito entre infinito, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x entre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a c del derivar el numerador entre derivar al denominador, sin aplicar regla del cociente. Simplemente se derivan cada uno por aparte. Derivo al numerador y derivo al denominador, suponiendo que el límite de la derecha existe o es finito. ¿Ok? Nota. El teorema anterior también se puede aplicar en el caso de límites laterales. ¿Ok? Y vienen los ejemplos, formas indeterminadas de 0 entre 0 y de infinito entre infinito. Entonces vamos a hacer los ejemplillos ahí en la pizarra para que ustedes los vayan viendo cómo es que funciona esta parte del L'Hopital. Okay. Ok, aquí venimos a la parte de la pizarra. Entonces, uno nuevo, pegar. Entonces, obviamente cuando x va para 0, tanto el logaritmo natural que está en el numerador como lo que está en la raíz me va a dar 0. 0 sobre 0.
Si no, lo podemos sustituir aquí un momentito para que ustedes lo vean. Sustituyendo, entonces tendríamos logaritmo natural de 1 más 5 por la raíz cuadrada de 0 entre 5 por la raíz cuadrada de 0. Ese sería el logaritmo natural de 1. Raíz de 0 es 0 por 5, y eso es 0. El logaritmo natural de 1. Raíz cuadrada de 0 es 0 por 5 es 0. El logaritmo natural de 1 es 0. Vea que es una forma indeterminada de 0 sobre 0. Entonces sí es para aplicar L'Hopital. Entonces vamos a irnos a calcular el límite cuando x va para 0 del logaritmo natural de 1 más 5 raíz cuadrada de x entre 5 raíz cuadrada de x. Entonces vamos a derivar al numerador y al denominador, pero por aparte, sin aplicar regla del cociente, porque el L'Hopital me permite hacer eso. Aquí esto derivado y este otro también derivado. Entonces me quedaría el límite cuando x va para 0. La derivada del logaritmo es siempre 1 entre el argumento que tenga el logaritmo por la derivada de ese argumento. Entre, no me voy a complicar mucho la existencia calculando esta derivada, porque aquí en el numerador esa derivada me va a quedar. Entonces quedaría límite cuando aquí va para 0 de 1 entre 1 más 5 raíz cuadrada de x. La derivada de 1 es 0, entonces eso lo puedo obviar y dejo nada más expresado 5 raíz cuadrada de x derivado, y en el denominador tengo 5 raíz cuadrada de x también derivado. Entonces, como tengo arriba y abajo multiplicando, o sea, arriba tengo multiplicando y aquí lo tengo también, entonces tengo derecho a simplificarlos y me queda simplemente el límite cuando x va para 0 de 1 entre 1 más 5 raíz cuadrada de x. Ya aquí en este momento yo puedo calcular el límite. ¿Cómo? Sustituyendo el valor 0 dentro de la raíz. Si yo lo sustituyo, entonces simplemente me queda 1 más 5 por 0. En el denominador me quedaría 1 más 0, que eso es 1, y la derivada me da 1. Entonces, salimos de una forma indeterminada 0 sobre 0, que esta fue la inicial, a calcular el límite, y el límite me dio 1. Entonces este límite sí existe. Yo puedo afirmar prácticamente que el límite cuando x va para 0 del logaritmo natural de 1 más 5 raíz cuadrada de x entre 5 raíz cuadrada de x es igual a 1. L'Hopital me permite hacer esos cálculos. ¿Estamos bien con esa parte ahí? Profe, una consulta. Dígame. Bueno, en el tercer límite que entre paréntesis aparece 1 más 5 raíz de x. Ajá, derivado. ¿Qué se hizo? El 1, la derivada de 1 es 0. Ah, ok, está bien, gracias. Aquí, sí, aquí este bichillo
Si yo lo derivo, el resultado es 0. Entonces por eso me quedé solo con esta parte. Y vea que no lo calculo porque en realidad no vale la pena. Él va a simplificar. Esa derivada es la misma, arriba y abajo. Entonces ella simplifica y simplemente sigo trabajando con lo otro que no me dio problemas. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Ok. Entonces, si no se simplificara, ¿cómo quedaría esa derivación? Ok, le contesto con la que sigue. Ah, ok, está bien, está bien. ¿Está bien? El siguiente ejercicio es un clásico de esos. Entonces, guardar. Este sería el ejemplo 2.1. De la página 24. Entonces vamos a traernos el ejercicio que sigue, que sería el 2.2, para contestarle al compañero cómo queda esa derivada. Aquí me está pidiendo este otro valor límite. Calcule el valor del límite cuando x tiende a infinito de x entre el logaritmo a la 3 de x más 2x. ¿Ok? En esa parte ahí, lo que hay que hacer es derivar arriba y abajo. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de x entre el logaritmo natural a la 3 de x más 2x, voy a calcularlo por derivación. Voy a calcular la derivada de la x y voy a tener que calcular a fuerza la derivada desde el denominador. Pero aquí voy a ponerles un momentito por aparte en otro color lo que es derivar logaritmo al cubo de x, logaritmo natural a la 3. Aquí esta parte lo que hay que ver o que hay que visualizar es que el logaritmo es el que está elevado a la 3. Entonces yo bajo el 3, le quito 1 a ese 3 y me toca multiplicarlo por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Entonces aquí me quedaría 3 logaritmo natural al cuadrado en x, todo entre x. ¿Ok? Entonces, teniendo eso presente, ahora sí voy a derivar esto. Tengo límite cuando x tiende a infinito. La derivada de la x es 1. Ahí no me puedo perder. La derivada del logaritmo natural a las 3 de x, ya vimos que era esta parte. 3 logaritmo natural al cuadrado de x entre x. La derivada de la x es 1 por el 2. Es el mismo 2. ¿Ok? Ahora, así como está, no puedo calcular nada porque aquí me vuelve a dar un infinito. ¿Ok? Un infinito entre un infinito. Entonces lo que voy a hacer es simplemente realizar la suma de las fracciones. Entonces realizo la suma de las fracciones y me queda 1 entre lo que sería una x y multiplico en cruz. 3 logaritmo natural al cuadrado de x por 1 es 3 logaritmo natural al cuadrado de x más x por 2, 2x. Ya en este momento puedo aplicar la regla de extremos por extremos y medios por medios.
Entonces me va quedando límite cuando x tiende a infinito de x entre 3 logaritmo natural al cuadrado de x más 2x. Vea que es parecido a la función original, al límite original. Lo único es que en vez de ser logaritmo natural a la 3, ahora es logaritmo natural al cuadrado. Entonces voy a hacer L'Hopital. Profe, ¿por qué un 2x? No es un 2 solito, nada más. No, porque pues aquí lo que hice fue la suma de las fracciones. X por 1 es este x. 3 logaritmo natural al cuadrado de x por este 1 es esta sección que está aquí. Y si multiplico aquí en cruz para este lado, 2 por x, 2x. Excelente, gracias. Ok. Entonces, bueno, y estábamos aquí que íbamos a tener que hacer otra derivada del L'Hopital. Entonces me queda límite cuando x va para infinito. La derivada de la x es 1. Entonces ya de esta se pueden imaginar que esta le baja el 2, lo multiplica por el 3. Le quitamos 1 a ese 2. Y hay que multiplicarlo por el famoso 1 entre x. Más la derivada de x es 1. Por el 2 son 2. Acomodando esto un poquito para que vean que tengo que hacer otra vez otra suma de fracciones. Me queda límite cuando x va para infinito de 1 entre 6 logaritmo natural de x entre x más un 2. Aquí iría un 1. Y entonces aquí hacemos otra vez la suma de las fracciones. Si quieren se las voy a dejar aquí marcadita para que vean que esa cosa me va a dar esto. Entonces aquí voy a tener límite cuando x va para infinito. X por 1 es x en el denominador. 6 logaritmo natural de x por 1. 6 logaritmo natural de x. X por 2. 2x. Tengo el 1 arriba. Pero yo sé que voy a tener que hacer extremos por extremos. Y medios por medios. Y entonces me queda límite cuando x tiende a infinito. De x por 1 es x. Y 1 por esta parte sería esa parte, 6 logaritmo natural de x más 2x. Otra vez tengo el logaritmo natural, pero ahora ya no es de grado 3, sino que es de grado 1. Otra vez voy a tener que aplicar regla del L'Hopital. Arriba y abajo. Entonces aplicándola me queda límite. Cuando x va para infinito, la derivada de la x es 1. La derivada del logaritmo es 1 entre x. La derivada de la x es 1 por el 2. Son 2. Pero vean que aquí ya no me va a dar problemas. Ya aquí ya yo puedo calcular perfectamente cuánto es ese límite. 6 por 1, 6. Puedo hacer la suma de las fracciones, si así lo deseo. Aquí me quedaría. Ahora no, aquí no hace falta hacer la suma de las fracciones. Perdón. Aquí ya puedo calcular el límite. Entonces aquí es una tendencia. Este límite tiende a 1 entre 6 entre el infinito
más 2. Cualquier número entre infinito va a ser 0. Entonces quiere decir que aquí me está quedando 1 en el numerador y 2 en el denominador. Por lo tanto, el valor de este límite era 1/2. Para contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Ok. Entonces, este sería el ejemplo 2.2. De la página 25. Okay. Voy a traerme otro ejemplillo que hay por ahí. Que es el famoso 2.3. Que es este que está aquí, dice ejemplo 2.3. Calcular el valor del límite cuando x va para 0 por la izquierda de esta función de e a la x más logaritmo natural de 1 más x menos 1 entre la tangente de x. Si yo lo calculo así, a grosso modo, este límite, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de e a la x más el logaritmo natural de 1 más x menos 1 entre la tangente de x me va a dar forma indeterminada 0 sobre 0. Y vean que sí, en el numerador sería, la tendencia de esta cosa sería e a la 0 más el logaritmo natural de 1 más 0 menos el 1 entre la tangente de 0. Cualquier cosa elevada a la 0 es 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Menos 1. La tangente de 0 es 0. 1 menos 1 es 0. Todo dividido entre 0. Entonces no me escapo. Ahí tengo que aplicar L'Hopital a fuerza. Entonces voy a ir calculando cada una de las derivadas. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de e a la x más logaritmo natural de 1 más x menos 1 entre la tangente de x? Entonces aquí voy a derivar y aquí también voy a derivar. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. La derivada de la x es e a la x. La derivada del logaritmo es 1 entre el argumento. Por la derivada del argumento, pero la derivada de 1 es 0 y la derivada de la x es 1, entonces no hace falta. La derivada del menos 1 es 0, entonces ahí ya murió. Y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Yo creo que ya aquí uno puede calcular perfectamente cuál es el valor de ese límite. Hay que tomar en cuenta que la secante usted no la va a encontrar en la calculadora. Pero sin embargo, si yo sustituyo la x por 0 más 1 más 0, y recordando que la secante, su contraparte es el coseno, secante de x es
1 entre coseno. Entonces, aquí voy a tener esa idea. Aquí voy a tener 1 entre coseno al cuadrado, pero de 0. Tengo que calcular el coseno del valor numérico 0. Cualquier cosa elevada a la 0 es 1. 1 más 0 es 1. 1 entre 1 es 1. 1 entre el coseno de 0 va a ser 1. Vamos a corroborar un momentito en la cálculo. Coseno de 0 es 1. Exactamente. Entonces me va a quedar 1 entre 1. Entonces 1 más 1, 2. 1 entre 1, 1. 2 entre 1 son 2. Por lo tanto, este límite es igual a 2. Para de contar. Profe, ¿puede explicar otra vez cómo derivó el logaritmo natural, porfa? Ok, si quieres se lo pongo aquí por aparte con otro colorcito. Ok, está bien. Ok, aquí vamos a calcular la derivada del logaritmo natural de 1 más x. Esa derivada es, la derivada del logaritmo es 1 entre lo que tiene el logaritmo por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Entonces aquí tengo siempre 1 entre 1 más x, que es este primero. La derivada de esta parte es, la derivada de 1 es 0. Y la derivada de x es 1. Y 0 más 1, y ahí es 1. Y cualquier cosa multiplicada por 1 es la cualquier cosa. Por eso es que yo digo que da esto. 1 entre 1 más x. Aquí está. Ok, está bien. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda con respecto a este ejercicio? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos, profe. ¿Cómo fue? No, que estamos listos. Ah, estamos listos. Ok, ok. Ok, ok. Entonces vamos a guardar este ejercicio que sería el ejemplo 2.3. Es la solución. Entonces, página 25. Entonces aquí le damos guardar. Y voy a traerme el ejercicio que sigue. Ah, es un ejercicio vacilón. Es un ejercicio bastante bonito porque él tiene un valor problema en pi medios. Aquí está. Este es calcular el valor del límite cuando x tiende a pi medios del logaritmo natural de x menos pi medios entre tangente de x. Bueno, ya sabemos que eso es 0 sobre 0. Entonces tengo límite. No, incluso esto no es 0 sobre 0. El logaritmo natural de 0 ni siquiera... Así. El logaritmo natural de 0 es el infinito, el menos infinito.
que sí. Sí, es un infinito entre infinito. Ok, límite cuando x tiende a pi medios. De la funcioncilla esta, logaritmo natural de x menos pi medios, todo entre la tangente de x. Debo aplicar L'Hopital, la fuerza. Entonces, límite cuando x va para pi medios. Y en el numerador queda la derivada del numerador. Y voy a dividirlo, o voy a tener la división con la derivada del denominador. Entonces me queda límite cuando x tiende a pi medios. La derivada del logaritmo natural es 1 entre lo que tiene como argumento o la derivada del argumento. Entre la derivada de la tangente sería secante al cuadrado. Ok. Seguimos acomodando un poquito. Límite cuando x tiende para pi medios. La derivada de esta x es 1. La derivada del pi medios es 0. Entonces me queda 1 por esta fracción. Me queda la fracción 1 entre x menos pi medios. Y el secante al cuadrado yo lo puedo cambiar por 1 entre coseno al cuadrado. De tal manera que yo puedo hacer extremos por extremos y medios por medios para ver qué es lo que me dio de resultado. Límite cuando x tiende a pi medios. En el numerador me va a quedar coseno al cuadrado de de x. Es de x, pero es que estoy pensando en la sustitución de eso. Entre el x menos pi medios. Obviamente aquí todavía tengo 0 en el denominador si sustituyera la x por pi medios. Entonces, aquí voy a aprovechar para aplicar L'Hopital de una vez. O L'Hopital. Límite cuando x tiende a pi medios. Y aquí entonces bajo el 2. Le quito 1 a ese 2. Y voy a derivar por el coseno, a multiplicar por la derivada del coseno, que en este caso sería menos 100. En el denominador tengo la derivada de la x, que es 1, la derivada del pi medios es 0. Uy, vean qué bonito, ya aquí yo puedo calcular cuánto vale el límite. Ese límite se está yendo a 2 por el coseno de pi medios por el menos 100 de pi medios. En dado caso, el coseno de pi medios es 0 y el sen de pi medios es 1, pero con el menos 1. Pero como 0 está multiplicando a un 2 y a un menos 1, el resultado es 0. Por lo tanto, este valor límite simplemente es 0. Para contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Y ahora lo que sigue son unas formas indeterminadas bastante interesantes. Pero hay que tener cuidado con ellas. Voy a irme para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a mirar. Aquí está.
Este fue el último que hicimos ahí. Ah, aquí está. Debajo de esa parte dice, además de las formas indeterminadas de 0 sobre 0, infinito entre infinito, hay otras formas indeterminadas como 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0 y infinito menos infinito. Los ejemplos siguientes indican los métodos para evaluar estas formas. Básicamente se intenta convertir cada una de estas formas indeterminadas a la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito para que la regla del L'Hopital pueda aplicarse. Es una manera muy creativa de poderlos transformar. ¿Cuál es la regla aquí? Si x tiende a 0, entonces sen de x por el logaritmo natural de x va a ser un 0 por el menos infinito. De modo que es posible simplificar el límite por medio de la regla del L'Hopital. En este tipo de ejercicios vamos a transformar el producto en un cociente por medio de la propiedad. Si yo tengo un a por b y quiero un cociente o una fracción, puedo hacer b entre a la menos 1 o a entre b a la menos 1. ¿Ok? Básicamente esa es la idea. Entonces ahora vamos a aplicarlo aquí en este valor límite. Vamos a irnos a la pizarrilla para que ustedes vean cómo es que trabaja esa forma de sustitución. Ok, voy a traerme la... Ah, bueno, ya estábamos aquí en la pizarrilla. En la pizarrilla, vamos a ver, no estoy muy seguro. Sí, ya estamos aquí. Ok. Ahora sí, este valor límite que está acá, lo vamos a transformar de acuerdo con la regla que vimos ahí teórica. A por B, lo vamos a ver como un A por B a la menos 1. Donde mi valor para transformar va a ser el sen. Entonces tengo límite cuando x va para 0 de un sen de x por el logaritmo natural de x. Entonces vamos a escribirlo con la forma como si fuera una fracción. Límite cuando de x va para 0 del logaritmo natural de x, y aquí abajo voy a escribir sen de x a la menos 1. Teniendo eso presente, entonces ahora sí voy a derivarlo. Ok, lo voy a derivar. Pero voy a ponerles aquí un momentito para que ustedes vean qué es la derivada del sen de x a la menos 1. Esta derivada es bajo el menos 1, le voy a quitar 1 a ese menos 1, entonces serían menos 2, y voy a tener que derivar al sen porque es una regla de la cadena. La derivada del sen es el coseno. Básicamente sería esa la idea. Si yo tengo presente eso, entonces yo puedo calcularme perfectamente
la derivada del numerador entre la derivada del denominador para poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces el límite cuando x va para 0, la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Y la derivada de este ya vimos que es todo esto que está acá. Entonces sería menos 1 por el sen de x a la menos 2 por el coseno de x. ¿Ok? Este que tiene exponente negativo lo voy a pasar a hacer exponente positivo. No voy a cambiar la idea. Voy a primero hacer una sola fracción, extremos por extremos y medios por medios. Entonces me queda límite cuando x va para 0 de 1 por 1, 1. Y en el denominador me queda x por menos 1, menos x por el sen de x a la menos 2 por el coseno de x. Es decir, voy a tener el límite cuando x va para 0. Y aquí es donde sí voy a ver que esta sección de acá que está negativo el exponente lo voy a pasar al numerador. Si yo lo paso al numerador me va a quedar sen de x al cuadrado. Pero en el denominador voy a tener menos x por el coseno de x. Que esta es una forma indeterminada 0 sobre 0. Porque el sen de 0 es 0 y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces lo que voy a aplicar acá nuevamente es L'Hopital. Entonces aquí voy a tener que derivar y aquí voy a tener que derivar. Si yo hago eso, entonces dígame. Entonces uno sube el sen de x por conveniencia. Sí, a pura conveniencia es eso. Y si en ese caso, si uno, digamos, no sube ese, o sube el cos, o sube yo ese porque es el negativo. Es el negativo. Aquí la regla es subir al negativo. Usted agarra el que tiene exponente negativo en el denominador y lo subes para poder tener una fracción. Porque a fuerza tengo que tener fracción para poder seguir aplicando L'Hopital. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, teniendo eso, sería límite cuando x va para 0. Yo de aquí derivo, entonces bajo el 2. Le quito 1 a ese 2. Y ahí saco la derivada del sen. La derivada del sen es el coseno. En el denominador, entonces derivo un producto. La derivada de la x es 1. Entonces me queda menos el coseno de x. Y luego me quedaría más la derivada, ya no es la de x, sino la del coseno. La derivada del coseno es menos sen. Con este menos se convierte en más y me quedaría x por sen. Y ya aquí ya puedo calcular el valor límite. ¿Por qué razón? Porque esto se va a ir, se va a estar yendo a un 2 por el sen de 0 por el coseno de 0 entre un menos coseno de 0 más un 0 sen de 0. Arriba en el numerador no tengo ni escapatoria. El sen de 0 es 0, pero el sen de coseno es 1.
Ah, entonces aquí tengo un menos 1 más un 0 por sen de 0, que sería 0. Arriba el producto por 0 me queda 0. Pero abajo me queda menos 1 más 0, que es menos 1. Y eso yo lo puedo dividir. El resultado es 0. Por lo tanto, este límite sí existe y vale 0. ¿Estamos bien? Profe, cuando Dígame. aplica lo del sen de x menos 2, bueno, con el exponente negativo, es igual Ajá. que aplicar el logaritmo natural de x cuando está en el denominador negativo. Sí, es igual. Es que la propiedad que usted aplicó ahí es a por b es igual a entre b menos 1. Pero Ajá, b, pero eso fue para construir. Ok, ojo. Esta propiedad que está aquí, nada más la estoy aplicando para agarrar esto y construir esto. sí, correcto. En ese caso, el logaritmo natural de x sería el b menos 1, ¿cierto? Solo No, que usted lo aplicó al revés. sí, yo lo apliqué. Sí, es que yo soy en eso muy raro, porque en realidad también puedo tener esta propiedad, La otra propiedad. esta otra, a la menos 1. O sea, para apuntártelo bien acá. Que sería con la de a la menos 1. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? El ejemplo 2.4 de la página 27. Ok, el que sigue es también un poco ingenioso. El ejemplo 2.5. Ok. Estos son de la forma 0 por infinito. Pero aquí podemos hacer uso de la siguiente propiedad límite. Cuando x va para 0, de artán de x, entre la cosecante, yo puedo verla como 1 entre el sen. Entonces aquí quedaría entre un sen de x. Viendo la cosecante como 1 entre el sen. Es decir, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Que aquí tengo la tangente multiplicada por 1 entre el sen. Aquí abajo hay un 1, entonces artangente por 1, artangente, y 1 por sen, el sen. Esta forma indeterminada es 0 sobre 0. Entonces aquí tengo derecho a aplicar L'Hopital arriba y abajo. Entonces me queda límite, cuando x va para 0, del artán derivado, entre el sen, también derivado. La derivada del artán es 1 entre 1 más x al cuadrado.
La derivada del sen es el coseno. Recuerden que aquí abajo siempre hay un 1. Entonces puedo hacer extremos por extremos y medios por medios. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende para 0 de un 1 entre el 1 más x al cuadrado que multiplica el coseno. Pero ya yo puedo calcular el valor límite. Es decir, yo puedo perfectamente decir que eso se está yendo para 1 entre 1 más 0 a la 2 por el coseno de 0. Es decir, 1 entre 0 a la 2 es 0, más 1 es 1. El coseno de 0 es 1. Y 1 por 1, 1. Y 1 entre 1 es 1. Por lo tanto, este valor límite es el valor numérico 1. Y para contar. Esta sería la solución del ejemplo 2.5. Página 27. Ok. Del 2.5. Pero vamos a ver. El ejercicio, los ejercicios que siguen, los temas que siguen, son muy vacilones, pero vamos a ver la parte teórica. Aunque la parte teórica no estoy muy seguro de qué es lo que están tratando de decir. Si no, ya ahorita lo vemos con un ejercicio para que ustedes lo vean que no es tan difícil. Véanlo acá. Es esta. Las formas indeterminadas de 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Para límites del tipo cuando x tiende a de f de x a la g de x, que lleguen a las formas indeterminadas 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0, es posible emplear una linealización a partir de los logaritmos, como se sigue. Si yo tengo y igual a f a la g de x, yo quiero bajar este g, entonces aplico logaritmo natural a ambos lados. Por propiedad de los logaritmos, yo tengo derecho a bajar el g, que es el exponente. Entonces queda g de x por el logaritmo natural de f de x. Pero como aquí también hay un logaritmo, lo que hago es simplemente eliminarlo con un e a la g de x, logaritmo natural de f de x. De tal manera que sea más fácil calcular el límite cuando x tiende a en y, como e a la límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural del f de x. Ahora, siempre que el h de x sea una función e a la g de x, logaritmo natural de f de x, sea como una función continua. Si ocurre eso, yo puedo calcular el valor límite. Entonces, método de solución de esta parte, aquí como siempre la plantean, aplique la transformación límite cuando x tiende a de f de x a la g de x en la forma e a la límite cuando x tiende a de g de x, logaritmo natural de f de x. De modo que los cálculos se reducen a determinar simplemente el valor j cuando el límite cuando x tiende a de g de x, logaritmo natural de f de x. Y en caso de que exista este límite, el resultado del límite original sería e a la j. Entonces, vamos a ver cómo se trabajan estos limitillos. Vamos a hacer el ejercicio 2.6. Entonces nos vamos a este. Ok. Vamos a minimizarlo.
no, porque es un rayonazo. Y voy a traerme ese que es un clásico. Entonces me dan, para calcular este límite que está acá, calcular el valor de límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x. Entonces, aquí lo primero que voy a decir es, voy a llamar y igual al valor límite. Ya llamando como y ese valor límite, entonces yo puedo calcular el logaritmo natural a ambos lados. No, es aquí. Yo tengo derecho a bajar el x. Y tengo derecho a meter el logaritmo. Entonces me queda límite cuando x va para infinito del logaritmo natural de 1 más 1 entre x. ¿Ok? Pero ese x, bueno, este x no lo pongamos aquí por fuera porque si no se va a ver muy solito. Ese x vamos a ponerlo por dentro del valor límite. Es una cuestión de estética. Aquí vamos a poner el valor x. Entonces, vean que ahí ya tengo para calcular el valor límite de este lado, del lado derecho. Entonces tengo límite para hacerlo como del L'Hopital. Entonces, que x tiende a infinito y tendríamos logaritmo natural de 1 más 1 entre x, y aquí en el denominador tendríamos un x a la menos 1. ¿Ok? Si yo aplico L'Hopital arriba y abajo, entonces voy a tener límite cuando x va para infinito. La derivada del logaritmo es 1 entre el argumento por la derivada del argumento entre, aquí yo no voy a eliminar esto como derivada, sino que lo voy a ver como si fuera una fracción, 1 entre x. Simplemente derivado. ¿Eso para qué lo hago? Para saber que esta derivada de acá es igual a 0. Entonces yo tengo derecho a hacer la simplificación. Voy a tener el límite. Dígame. Haciendo esa fracción ahí, el menos 1, bueno, el menos desaparece. Sí, haciéndolo en fracción lo desaparezco, pero porque voy a ver que esta derivada que está acá en el numerador es igual a la derivada que está en el denominador. Eso es lo que estoy tratando de ver. Sí, para poder cancelarla más adelante. Es exactamente, por decir y decirles Ok, adiós. listo, ¿Ok? listo. Ok. Ya estamos hablando en la misma onda. 1 más 1 entre x. Y aquí sería entonces 1 entre x derivado. Y en el denominador tengo también 1 entre x derivado.
Y entonces yo ni siquiera voy a calcular esas derivadas. Simplemente les digo adiós. Bye bye. See you later. Sayonara. Y entonces aquí simplemente voy a calcular el valor límite de 1 entre 1 más 1 entre x. Y resulta que si yo hago la sustitución del infinito, me queda 1 más 1 entre el infinito. Y cualquier cosa entre infinito es 0. Pero en el numerador tengo 1 y aquí en el denominador tengo otro 1 y entonces eso es un 1. Ahora, este límite es igual a un logaritmo natural. Entonces quiere decir que si yo me devuelvo, voy a tener que el logaritmo natural de y es igual a 1. ¿Cómo despejo a la y? Elevando a la e a ambos lados. Me queda e a la 1. Ese valor numérico es e. Entonces este límite es el famoso e de Euler. Ese ejercicio es un clásico para examen. ¿Ok? Profe, en la otra clase no podríamos empezar explicando eso otra vez. Sí, claro. Ya más bien les iba a decir eso porque ya me va a cortar el Teams la clase. Entonces, para no perder la grabación, vemos esto acá. Voy a detener el presentar. Voy a detener la grabación para que no se nos pierda.